Bueno, entonces la reforma pensional, y estoy casi seguro que vamos a escuchar cinco propuestas diferentes en esta mesa. La reforma pensional debe satisfacer ciertos objetivos. El primero debe ser un sistema, debe fortalecer, y esa es la principal prioridad, fortalecer los esquemas que llamamos aquí no contributivos para aumentar la cobertura de la población actual que no está pensionada. Ese es el primero y ahí es donde yo diría que hay que hacer más énfasis. Entonces, para todas esas personas que no están pensionadas o las personas que están recibiendo Colombia Mayor, se debería buscar mecanismos que permitan aumentar el monto de Colombia Mayor y, eh, perdón, en su orden correcto sería aumentar la cobertura a más personas no pensionadas que se encuentren en vulnerabilidad de pobreza y aumentar el monto para todas las personas cubiertas. ¿Listo? Ese sería el primer elemento. Segundo elemento, se debe, se debe reducir la regresividad del sistema y la forma más efectiva de esto es considerar eliminar una serie de subsidios implícitos que ocurren en Colpensiones. Como ya lo mencionaron en varios grupos, en varias de las intervenciones, las pensiones en Colpensiones son relativamente, y sí, son considerablemente más altas para personas comparadas con las del RAIS, que se financian con lo que la persona contribuyó. Entonces la pregunta es de dónde sale esa diferencia. Esa diferencia es parte de lo que explica que el profe Bonilla nos estuviera diciendo que tenemos que gastar aproximadamente 20 billones de pesos, 10 billones si le quitamos lo de los traslados, 10 billones de pesos al año en pensiones. Entonces, eliminar esos subsidios o por lo menos moderarlos debería ser una prioridad. Y tercero, eliminar una serie de diferencias que generan desigualdades en la población, aunque tengan historiales de contribución diferentes. Sí, muy similares, perdón. Entonces, un afiliado de Colpensiones, yo y conozco muchas historias de ese estilo. Una persona que llega a su edad de pensión, se retira, conoció un compañero de trabajo, misma historia, misma edad, contribuyeron el mismo tiempo, pero si terminan en Colpensiones o terminan en RAIS, terminan con pensiones muy diferentes. Eso es una fuente de inequidad, lo que llamamos inequidad horizontal. Entonces, esos tres elementos son claves y adicionalmente, aquí, y es algo importante, si bien el sistema no está pensionando mucha gente y por eso necesitamos el pilar no contributivo, aumentarlo y fortalecerlo, necesitamos también repensar la estructura bajo la cual operan el sector privado administrando los recursos de las AFPs y pensionando, con el fin de obtener pensiones más altas en el sistema de los pensionados de RAIS. ¿Listo? Esos serían como los 4 elementos claves que yo considero que se necesitarían en una reforma pensional. Clarísimo, profe, muchas gracias. ¿Qué opina Mauricio Olivera? ¿Cómo debería ser esa reforma pensional que usted nos acaba de decir que sí se debe hacer? Claro que sí, varios puntos. Primero, ¿qué tiene que resolver? Insisto, lo más importante es la cobertura. Cobertura, cobertura, cobertura. Eso es lo más importante, porque lo que tenemos es una bomba social en este país. Muchos adultos mayores están llegando a la edad adulta sin poder pensionarse y muchos trabajadores no están ni siquiera pudiendo cotizar. Entonces, el primer elemento es cobertura y para la cobertura, voy con Oscar, en parte tenemos que fortalecer también los regímenes no contributivos o semicontributivos como Colombia Mayor y BEPS, pero tenemos también que meternos con el sistema pensional porque acá tiene que haber una transición y en algún momento todos los colombianos deberían poder pensionarse a través de un sistema que les permita ahorrar y que les dé un ingreso digno en su vejez. Entonces, punto uno importante de la reforma, sobre todo pensando en cobertura, tenemos que irnos al mercado laboral y ver qué hacer con el mercado laboral y con la informalidad laboral. Si no, no vamos a lograr nada. En segundo lugar, pensando también en la cobertura, pero y en lo financiero, está Colombia Mayor. Esta es la reforma de pilares que tanto se ha discutido, de la cual yo fui casi coautor cuando estaba en el Ministerio del Trabajo. Primer pilar, Colombia Mayor. Puede ser un Colombia Mayor agrandado en monto y en cobertura para aquellos que no lograron cotizar.
Segundo, beneficios económicos periódicos para la informalidad. Y tenemos, insisto, yendo al mercado laboral, que reducir la informalidad. Y tercero, están ya los regímenes del sistema pensional. Los exceptuados y los especiales los dejaría de lado porque ya se van a marchitar, o existen y están existiendo. Yo diría que lo que es necesario hacer son los pilares del sistema pensional. Primer pilar, Colpensiones, y segundo pilar, ahorro individual. Irnos a cualquiera de los dos extremos sería un error. Si nos vamos a Colpensiones, ya Oscar lo explicó bien, en Colpensiones lo que se ahorra no alcanza para la pensión. Entonces puede que hoy se recoja más plata, pero mañana en el futuro habrá una deuda más grande. Entonces, solo Colpensiones nos lleva a una bomba fiscal, financiera en algún momento. Solo ahorro individual, como la pensión, a diferencia en Colpensiones, donde depende del promedio del salario, independientemente del ahorrado. En ahorro individual depende del ahorro y el ahorro es bajitico. Lo que tenemos, si nos vamos solo a ahorro individual, es una bomba social, porque las pensiones son muy bajas. Por esto, esta complementariedad es muy importante. Entonces, 4 pilares: Colombia Mayor, BEPS, Colpensiones. La discusión ahí está y tengo entendido que inclusive Ricardo lo ha propuesto así: ¿a qué nivel de salario está en Colombia Mayor? Perdón, en Colpensiones, y qué nivel de salario está por encima. La propuesta original es al primer salario mínimo por varias cuestiones de regresividad, que ahora en los 3 minutos no alcanzo a hablar. Ahora bien, faltan otras cosas. Lo dijo, creo que fue Alejandra, lo planteó Omer y Laura. Creo que uno de los peores mensajes que puede dar este país a su sociedad es: oiga, quédese en el fondo privado porque ahí, como no se va a pensionar, se le vuelven los intereses. Lo que tenemos que buscar es que todos tengan la posibilidad de pensionarse o de tener un ingreso digno para su vejez. Entonces, hay otras medidas, por ejemplo, medidas como: si llego a la edad y no cumplí las semanas, págueme la pensión y descuénteme lo no cotizado. Podemos aumentar la cobertura de esa manera. O puede ser: listo, tengo capacidad porque estoy trabajando, puedo ahorrar más, pero por cada mes que cotice, que son 4 semanas, usted me subsidia 2, el Estado, por ejemplo. Es decir, incentivos para seguir cotizando y pensionarse. O simplemente llega a la edad, no tiene las semanas y tiene la posibilidad de pagar esas semanas, que pague esas semanas. Con las mujeres, por ejemplo, el enfoque de género que planteaba Alejandra, tal vez, si esto existe en Chile, por ejemplo, que no sea un incentivo perverso, obviamente, pero que a las mujeres por hijo se les dé un número de semanas para que su cotización aumente, por ejemplo. Entonces, digamos, se pueden pensar muchas fórmulas adicionales a los pilares para cotizar más y para que las personas se pensionen, por un lado, y por otro lado, insisto, tenemos que ir al mercado laboral. El mercado laboral colombiano, desafortunadamente, desde mi punto de vista, es excluyente. Solo muy pocos pueden cotizar y por ende solo muy pocos se pueden pensionar. Esos serían mis elementos de la reforma. Mercado laboral, cobertura, pilares e incentivos. Algunos de los temas claves en esta reflexión que nos está haciendo Mauricio Olivera. Escuchemos a Mary Laura Perdomo. ¿Cómo se imagina que debe ser esa reforma tributaria, tributaria no pensional, perdón, corrijo, pensional en Colombia? Gracias de nuevo por la palabra. Yo creo que deberíamos partir de unos principios básicos, como de unos inamovibles y de un consenso. Primero, que lo que debe enfocarse una reforma es en ampliar la cobertura, pero del sistema pensional. Ojalá del sistema pensional. Segundo principio, que además deviene de los convenios de la OIT, deviene de consensos internacionales y de los sistemas que sí funcionan en el mundo, es priorizar la solidaridad social. Es decir, los que más ganan deben subsidiar a los que menos ganan, los que trabajan deben subsidiar a los que ya no están en una edad activa o a los que no pueden trabajar. Creo que la solidaridad es un principio básico de la seguridad social que no se está aplicando exactamente en este momento con el sistema actual. Tercero, debe haber una responsabilidad primordial del Estado. El Estado debe ser el máximo responsable en la administración, pero también en el financiamiento del sistema pensional, que es un poco a lo que me refería hace un momento en mi primera intervención. Lo otro es que, por supuesto, hay que garantizar que haya transparencia en la gestión de los recursos y en la gestión del sistema en sí mismo, que es algo que no se garantizó en otras épocas y eso debe ser primordial para pensarse en una reforma pensional.
Otro de los principios internacionales que no se aplica con los regímenes que tenemos acá, sobre todo con los no contributivos, con Colombia Mayor y con BEPS, es que las prestaciones en el sistema pensional deben ser definidas. Es decir, la gente debe saber desde el mismo momento en el que ingresa a un sistema con cuánto se puede pensionar, cuándo se puede pensionar, de cuál será el monto según su comportamiento, porque acá no saben nunca cuánto van a obtener con BEPS, no se sabe exactamente cuánto van a seguir ganando si siguen en Colombia Mayor, y con el régimen de ahorro individual tampoco se sabe si van a tener pensión o no y de qué monto va a ser, que ni siquiera se relaciona en muchas ocasiones con lo que estaban cotizando. Entonces, creo que eso es básico. Otros dos principios que creo que hay que aplicar es que se permita la participación de los interlocutores sociales, es decir, esta discusión tiene que darse de manera pública, tiene que darse con la gente en las regiones, tiene que darse con expertos, con universidades, con organizaciones sindicales, con la academia, y no a puerta cerrada o no simplemente entre unos candidatos o entre mitos, o simplemente hablarse con los representantes de los fondos de pensiones, que es con quienes se está haciendo hoy en día la discusión. Y otro enfoque que me parece fundamental es el enfoque de género, de no discriminación. O sea, Alejandra ya mencionaba este tema y este tema es clave. Con el sistema actual de ahorro individual, las más castigadas son las mujeres. Las más castigadas son las personas que tienen otras personas a cargo. En un régimen de ahorro individual, la pensión va a ser más corta si tienes hijos e hijas a cargo, si tienes un cónyuge a cargo, si tienes personas en situación de discapacidad. Y creo que esto es una de las cosas que hay que revertir, digamos, que hay que arreglar. Y conforme a estos principios que deberían ser puntos básicos de partida, pues nosotros creemos efectivamente que debería propenderse por un sistema que garantice un ingreso básico, mínimo, pero digno para las personas que no tienen la posibilidad de cotizar en un sistema de pensiones. Es decir, debe haber una pensión no contributiva, un ingreso básico, una renta básica para quienes hoy en día no tienen la posibilidad de ingresar al sistema pensional. Un segundo componente debería ser una pensión semicontributiva, es decir, subsidiar a aquellas personas que tienen unos ingresos pero no tienen suficiente para ingresar al sistema. Bueno, hay que ayudarles a, por ejemplo, trabajadores temporales, trabajadores del sector rural, a mujeres con personas a cargo que se encargan del cuidado, de la economía no remunerada. Es decir, a ellos y ellas no hay que excluirlos del sistema como se está haciendo con el sistema de piso de protección social, sino que hay que subsidiarles para que ingresen al sistema, para que aporten y para que puedan aspirar a una pensión previsible con un monto determinado. Y un tercer sistema, pues que ya sería el contributivo pleno, que nosotros preferiríamos que fuera un sistema de reparto, un sistema solidario, donde el dinero de los cotizantes ingrese al sistema que está reconociendo y que está pagando realmente las pensiones. Y si se quiere mantener un modelo de ahorro individual administrado por privados, pues debería dejárseles a ellos simplemente una parte de las personas que más ganan, de los ingresos más altos, que si quieren hacer un ahorro voluntario, si quieren estar en un sistema de pensiones adicionales, más allá de las mínimas que debe garantizar el Estado, pues digamos, no hay que descartar esa idea, por supuesto. Muchas gracias, Mary Laura. Escuchemos a Ricardo Bonilla, por favor. ¿Cómo debe ser esa reforma pensional? Bueno, a ver, yo creo que lo que nos han dicho los colegas, los compañeros del panel, es que hay que pensar en una reforma del sistema de pilares. Es claro que el primer pilar es el pilar subsidiado, es decir, el no contributivo. Ese pilar subsidiado debe fortalecer Colombia Mayor como un subsidio total. Ahí la discusión es cuál va a ser la cifra, cuál sería el monto que se les pagaría mensualmente a las personas y que no quede condicionado al clientelismo político que hoy tenemos en Colombia Mayor. Hoy muchos partidos políticos lo que hacen es hacer clientela con el subsidio Colombia Mayor y con eso ganar votos condicionados. Eso hay que eliminarlo. Colombia Mayor debe ser un programa para todos los que no tienen ingresos con subsidio total del Estado. Debe venir, por supuesto, como subsidio total del Estado, de partidas del presupuesto. Segunda alternativa, los que cotizaron y no cumplieron los requisitos para pensionarse. Eso no puede ser una devolución. Aquí lo que hay que pensar es en el subsidio parcial, lo que hoy es BEPS, llevarlo a que todos aquellos que no completaron recursos, eso que ahorraron
se convierta en la base de una pensión que el Estado subsidie parcialmente para que tengan un ingreso permanente y no una devolución para que se lo acaben en unos 2 años con la discusión de que es que Rice devuelve más y que con pensiones. No, el objeto de un sistema pensional es pensionar, no devolver plata. Entonces, para ese régimen subsidiado, ese primer pilar, están las dos cosas, subsidio total y subsidio parcial. El segundo pilar es el régimen contributivo. En el régimen contributivo la discusión es si el régimen de prima media y el de capitalización deben competir, y lo que está demostrado en Colombia es que competir no le ha funcionado al país. Debe ser complementario. Y entonces aquí viene la discusión. La base es el régimen de prima media y el complementario el de capitalización. Viene la discusión de cuántos salarios mínimos sobre cuántos salarios mínimos en uno y en otro. El proyecto original del Banco Mundial decía 4 salarios. Las discusiones que se han hecho en Colombia han dicho que 2 salarios. Alejandro Gaviria en campaña decía 1,5 salarios. El proyecto que construyeron el Desarrollo dijo 1 salario. Bueno, esa es la discusión que va a haber, pero en términos reales, el régimen contributivo debe ser de complementariedad. Y el tercero es el régimen voluntario, el tercer pilar. El que quiera algo más, lo hace cotizando voluntariamente. Esa es la propuesta general para poder ampliar cobertura de los que van a poder llegar. Con el régimen subsidiado, ampliamos la cobertura para los adultos mayores que no tienen ingresos y que necesitamos darle una consistencia. Y así de sencillo, así de claro. Gracias por las precisiones. Nos quedamos también con esa frase, ¿no? ¿Para qué es un sistema pensional? Pues para pensionar, no para devolver plata. ¿No? Decía usted, ¿para qué son? Pues no para que devuelvan ahorros, sino para que pensionen a la gente. Miremos a Alejandra Trujillo, terminamos esta ronda con ella. Alejandra, ¿cómo debe ser la reforma, por favor? Bueno, creo que, y además como soy la última, creo que hay varias coincidencias. Creo que una de ellas tiene que ver con que hay que aumentar la cobertura y con que debemos transitar hacia un sistema integral de protección a la vejez, cuyo objetivo es pensionar y no, como ya lo hemos mencionado aquí, ni devolución de saldos, ni indemnización sustitutiva, porque pues eso no garantiza esa vida digna en la vejez que se supone debería estar presente en, digamos, en un sistema pensional. Creo que hay algunos matices. Yo, digamos, insistiría como en estas cosas. Primero, insistiría en mantener la diferencia de edad entre hombres y mujeres por los elementos que ya planteaba en la anterior ronda, y es porque es una medida de reconocimiento a la mayor carga de trabajo de cuidado no remunerado que tienen las mujeres. Entonces, creo que allí hay un gran acierto. Creo que efectivamente hay que fortalecer las pensiones no contributivas. Creo que eso implica, como lo hemos mencionado aquí, aumentar cobertura y también la calidad de las prestaciones. Creo que lo que hoy se otorga no es suficiente, no es digno, y que además hay que apostarle, insisto, a otra garantía de derechos que complementen ese ingreso, ¿no? Y que permitan realmente una vejez digna, que tienen que ver con un sistema de cuidados. Entonces, creo que aquí hay que hacer una reflexión que le apuesta al sistema de cuidados, al sistema de protección social y a fortalecer el sistema pensional, y que también le apueste, por supuesto, a formalizar el mercado de trabajo. Creo que aquí también coincidimos en que hay que transitar hacia una mayor formalización, y eso va a fortalecer la posibilidad y la capacidad de cotizar. Creo que también es necesario fortalecer esta idea del sistema pensional es para pensionar, y no debería tener como objetivo, insisto, ni la devolución de saldos ni la indemnización sustitutiva. Creo que además debería ser un sistema pensional que tenga una mirada y un enfoque diferencial. Yo he insistido en el tema de las brechas de género, pero creo que también es clave mirar el tema de los trabajadores rurales, mirar el tema de los trabajadores y trabajadoras informales, y mirar, por ejemplo, el tema de las trabajadoras domésticas. Esta idea de que pueden cotizar por semanas porque no tienen un trabajo, digamos, habitual,
hay que revisarlo, porque si es difícil pensionarse para alguien que hace una cotización de alguna manera estable, pues para alguien que le vas a plantear que cotice por una semana o por 2 semanas al mes o cuando tenga trabajo, pues va a ser totalmente imposible pensionar. Entonces yo creo que hay que revisar todas estas alternativas. Ya aquí se han mencionado algunas de pensión anticipada, pero que sigue, si no has completado las semanas, puedas seguir de alguna manera, digamos, cotizando, y también de subsidiar las cotizaciones. Creo que ahí hay una manera también de crecer en cobertura del sistema contributivo, que creo que eso también hay que hacerlo. Y agregaría que definitivamente coincido con algunos y algunas que mencionan ese sistema, digamos, pensional de competencia en Colombia no ha funcionado bien, pero no solo en Colombia. De hecho, ya muchos países que antes que Colombia habían tenido estos regímenes mixtos han transitado a un sistema más complementario. Creo que hacia allá deberíamos ir. Y hacia un sistema complementario que fortalezca el régimen de prima media. Yo creo que ahí hay unos principios que deberían sostener el sistema pensional, que tienen que ver con la solidaridad intergeneracional, que tienen que ver con la certeza de las prestaciones que vas a recibir, pero eso tiene que estar, por supuesto, acompañado de formalizar el mercado de trabajo y el régimen que hoy tenemos como de ahorro individual. Los fondos privados deberían ser un asunto complementario, porque cuando hablamos un poco de cuál sería el monto en uno y en el otro, pues digamos, aunque la mayoría de las personas en Colombia coticen sobre 1 o 2 salarios mínimos, lo cierto es que el reemplazo que está dando en este momento los fondos privados pues es muy bajo, es incluso por debajo de lo que las normas internacionales estipulan. Entonces creo que ahí hay que hacer una reflexión un poco mayor de cuáles serían como esos topes, pero creo que efectivamente hay que apostarle muchísimo más a fortalecer el régimen público de pensiones y a tener, digamos, esta mirada en esas poblaciones vulnerables que no llegan a estas condiciones y que requieren, por supuesto, de una pensión no contributiva que, insisto, debe tener pues un ingreso que tenga calidad, ¿no? Que le dé un nivel de dignidad y que le permita pues a ese adulto mayor que no ha tenido la posibilidad de cotizar de una manera constante y estable, pues tener, digamos, una vejez digna. Muchas gracias, Alejandra, por la